El humo del camote salía entre los árboles, el carrito silbaba bajito, y tú ya estabas en la banqueta con una moneda caliente en la mano. A unas cuadras, sonaba una guitarra y el centro vibraba entre boleros, humo de tortilla y camiones que rechinaban en la Juárez. Si esto te suena familiar, creciste en Guadalajara en los 70, y estas 16 cosas te remontará a ello. Era común escuchar el silbido agudo que anunciaba la llegada del carrito de camote y plátano cocido. El sonido salía de una pequeña chimenea que echaba vapor mientras el vendedor empujaba su carreta por las colonias, especialmente al atardecer. Estos carritos estaban hechos de lámina y madera, con una pequeña caldera interna alimentada con leña. El camote se cocía lentamente envuelto en papel y el plátano maduro se servía caliente, a veces con leche condensada. Muchos vendedores usaban frascos de vidrio para guardar los complementos y una cuchara de metal para servir. Además, este oficio ambulante estaba regulado de manera informal. Los carritos no tenían permisos escritos, pero eran tolerados por autoridades y apreciados por los vecinos. Inaugurado en 1960, el Estadio Jalisco fue en los años 70 un punto de identidad para los tapatíos. Ahí jugaban el Club Atlas y las Chivas, con tribunas llenas domingo tras domingo. Con capacidad para más de 60,000 personas, era uno de los estadios más grandes del país en esa época. El lugar no solo albergaba partidos de liga, también recibió encuentros internacionales. En 1970 fue una de las sedes del Mundial, con selecciones como Uruguay y Brasil jugando en su cancha. El ambiente en las gradas era intenso: trompetas, papel picado y porras que retumbaban en toda la colonia Independencia. Pero eso no es todo. El estadio también servía como punto de referencia urbana, pues muchos lo usaban para ubicar direcciones o como lugar de reunión. Durante los años 70, Guadalajara contaba con varios autocinemas y espacios abiertos donde se proyectaban películas. El más recordado era el Autocinema del Álamo, ubicado en la zona poniente. Ahí, las familias llegaban en carro, sintonizaban el sonido por la radio y veían la función desde el asiento. También existían funciones en patios de vecindad, parroquias y centros culturales, donde se colocaba una pantalla improvisada y un proyector de rollo. Las sillas eran prestadas o llevadas por los propios vecinos, y muchas veces las funciones eran gratuitas. Se veían películas mexicanas, del oeste y comedias populares. Si viviste esta experiencia, quiero preguntarte, ¿qué película recuerdas haber visto en esa época? Y si no te tocó, ¿te hubiera gustado? Te leemos en los comentarios. Ubicado en el corazón de Guadalajara, el Parque Agua Azul era uno de los espacios verdes más visitados en los años 70. Tenía un zoológico, aviario, lago artificial y una zona de jardines cuidados donde se tomaban fotografías familiares. Los domingos era casi imposible encontrar lugar para sentarse. El parque contaba con una pequeña pista de trenecito infantil, áreas de juegos y una fuente central donde muchos niños lanzaban monedas. Las familias llevaban lonches, agua de sabor y cobijas para hacer picnic. El acceso era económico y el ambiente era tranquilo, con vendedores de globos y helados en cada entrada. Además, ahí se organizaban eventos culturales como presentaciones de música, teatro infantil y talleres, pues muchas escuelas llevaban a los niños de excursión. Las cantinas del centro de Guadalajara eran espacios populares en los años 70, frecuentados por trabajadores, comerciantes y gente de paso. En ellas era común escuchar boleros interpretados en vivo por tríos, que recorrían mesa por mesa tocando a cambio de unas monedas. Las canciones de Los Panchos, Javier Solís o Toña la Negra ambientaban las conversaciones de sobremesa. Muchos de estos lugares se ubicaban en calles como Galeana, Prisciliano Sánchez o Corona. Las paredes estaban decoradas con espejos, madera tallada y retratos antiguos. Las mesas eran de madera pesada y la luz tenue creaba una atmósfera particular. Algunas cantinas abrían desde la mañana y mantenían clientela constante todo el día. En aquella década, el centro histórico de Guadalajara era el lugar más frecuentado para encontrarse, comprar o simplemente caminar. Espacios como la Plaza de Armas, la Catedral, el Mercado San Juan de Dios y el Hospicio Cabañas eran puntos clave del movimiento diario. Desde temprano, las calles se llenaban de gente. El comercio estaba concentrado en tiendas grandes como Fábricas de Francia, El Nuevo Mundo y Chapultepec. También abundaban los puestos ambulantes, vendedores de periódicos, boleros y fotógrafos con cámara de fuelle. Las fuentes y jardines servían de descanso para quienes iban de compras o a hacer trámites. La colonia Santa Teresita, conocida como Santa Tere, era uno de los barrios más activos y populares de Guadalajara.
Su mercado era un punto de referencia por la variedad de productos, el trato cercano de los comerciantes y los precios accesibles. En sus calles se mezclaban panaderías, mercerías, fondas y zapaterías. Santa Tere era también un espacio con identidad propia. La gente del barrio solía quedarse ahí para todo: hacer las compras, ir al médico, comer, convivir. Los vecinos se conocían entre sí y era común ver conversaciones largas en las puertas, niños jugando en la banqueta y vendedores ambulantes pasando a la misma hora todos los días. Y ya que hablamos de colonias con identidad, hay algo que no podía faltar en ninguna: el ritual de ir por las tortillas calientes. Aquí te cuento más. En las tortillerías de los años 70, el humo y el vapor del comal se escapaban por la entrada y llegaban hasta la calle. Las máquinas tortilladoras tenían un ritmo constante que marcaba la actividad del local. Las filas comenzaban desde temprano, con clientes llevando su servilleta o su bolsa de manta. El kilo de tortilla se servía caliente, envuelto en papel estraza o periódico, y muchas veces se abría en el camino para comer una con sal. Algunas tortillerías ofrecían también gorditas, sopes o masa fresca. El olor a maíz cocido era parte del ambiente diario en cualquier colonia. En los años 70 el transporte público en Guadalajara estaba dominado por camiones antiguos, conocidos popularmente como percherones. Eran unidades grandes, ruidosas y robustas, muchas veces adaptadas de modelos estadounidenses. Tenían asientos duros, ventanas corredizas y barras metálicas en el techo para sujetarse durante el viaje. Estos camiones recorrían rutas largas y hacían paradas a criterio del chofer, que muchas veces iba acompañado por un cobrador. El pago se hacía en efectivo y se entregaba directamente, sin boletos. Las rutas estaban marcadas en carteles pegados en el parabrisas y no siempre eran fáciles de leer. También era común ver a personas subiendo con bolsas del mercado, mochilas escolares o incluso cargando mercancía. A pesar de las incomodidades, el sistema funcionaba y conectaba gran parte de la ciudad. Avenida Juárez era una de las arterias más importantes de Guadalajara durante los años 70. Conectaba el centro con zonas clave y era punto de paso obligado para camiones, automóviles, bicicletas y peatones. Su trazo amplio y la cantidad de comercios la convirtieron en eje de actividad constante. En sus banquetas se encontraban tiendas de ropa, zapaterías, farmacias y cafés. También albergaba algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como la Universidad de Guadalajara, el edificio Camarena y el histórico Cine Juárez. A diario, miles de personas caminaban por sus aceras. Sí, puede que suene raro, pero cuando llovía en Guadalajara durante los años 70, el ambiente cambiaba por completo. Las primeras gotas caían sobre la tierra caliente y levantaban un aroma muy particular, mezcla de lodo, pasto y humedad. Era un olor que anunciaba descanso, encierro o juegos bajo el alero. En muchas colonias el agua corría por las calles empedradas y las banquetas de cemento viejo. Los niños salían con sandalias o descalzos a jugar en los charcos, mientras las señoras levantaban las cortinas o ponían cubetas donde goteaba el techo. El sonido de la lluvia acompañaba la hora de la comida o la siesta. Además de los cines al aire libre, en la Guadalajara de los 70 también existían los tradicionales. Así es como el Cine Variedades y el Cine Reforma, que eran dos de los recintos más visitados por los tapatíos en aquellos años. Estaban ubicados en el centro y ofrecían funciones continuas durante todo el día. La cartelera incluía películas mexicanas, extranjeras y grandes estrenos del momento. Ambos cines tenían una arquitectura imponente, con marquesinas iluminadas, largas filas para entrar y acomodadores con linterna. El olor a palomitas y el sonido de los proyectores hacían parte de la experiencia. Muchos llegaban desde temprano para alcanzar buen lugar, especialmente en funciones dobles. El Tianguis del Baratillo era uno de los mercados más grandes y tradicionales de Guadalajara en los años 70. Se instalaba los domingos en la zona de Oblatos y desde temprano comenzaban a llegar miles de personas. Ahí se podía encontrar de todo: ropa, herramientas, juguetes, animales, libros, muebles y artículos usados. Muchos vendedores colocaban lonas en el suelo y extendían su mercancía directamente sobre cartones. Otros armaban puestos con tubos y lonas improvisadas. Había quien ofrecía productos nuevos y quien intercambiaba objetos entre particulares. Por eso, regatear era parte del proceso, y los precios no estaban marcados. En un punto más serio, durante esta época Guadalajara vivió una expansión urbana acelerada, sobre todo hacia el sur.
Colonias como Miravalle, Lomas de Polanco y El Sauz comenzaron a desarrollarse con nuevos fraccionamientos, unidades habitacionales y vialidades. Muchas de estas zonas estaban conectadas por nuevas rutas de camión y pavimentación reciente. La necesidad de vivienda impulsó esta expansión. El crecimiento demográfico y la llegada de familias jóvenes generaron una transformación del paisaje. Terrenos baldíos se convertían en casas de interés social, con calles rectas y espacios comunes. La mancha urbana comenzaba a extenderse más allá del anillo periférico. Las fiestas de octubre eran el evento más esperado en Guadalajara durante esa década. Comenzaban con un desfile inaugural lleno de carros alegóricos, bandas y escuelas. La sede principal era el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, donde se instalaban juegos mecánicos, pabellones culturales y conciertos. Había pabellones comerciales, exposiciones ganaderas, espectáculos de lucha libre y presentaciones musicales que incluían a artistas nacionales e internacionales. Las familias acudían en masa, muchos en transporte público, para pasar el día completo entre atracciones, comida y espectáculos. En esta década, la televisión y la radio eran el centro del entretenimiento familiar en Guadalajara. Muchas casas tenían televisores en blanco y negro y la programación era limitada pero esperada con ansias. Los noticieros, programas cómicos, novelas y películas formaban parte de la rutina. La radio también era fundamental. Desde estaciones como Radio Metrópoli o Radio Centro, se transmitían noticias, música romántica, radionovelas y programas en vivo. Las familias se reunían alrededor del aparato, comentaban lo que escuchaban y ajustaban las antenas para mejorar la señal. Y si llegaste hasta aquí, seguro más de un recuerdo te hizo sonreír o por lo menos te llevó directo a una imagen, un olor o una calle que ya no se ve igual. Porque crecer en Guadalajara en los años 70 no fue solo vivir en una ciudad. Fue formar parte de una época que tenía su propio ritmo, sus costumbres y su forma de hacer comunidad. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de todas estas cosas viviste tú? ¿Qué detalle sientes que faltó y que solo alguien que estuvo ahí podría contar? Queremos leerte. Así que déjanos tu comentario allá abajo. Como siempre, gracias por acompañarme en este viaje por recuerdos de otra época. Nos vemos muy pronto en el próximo recorrido.